Dice un viejo y conocido refrán que el miedo no anda en burro. Y la verdad es que dentro de la oposición el miedo les corroe gracias a la pésima estrategia de campaña que hoy lleva a cabo Xóchitl Gálvez y la gran mayoría de candidatos a puestos de elección popular y también quienes aspiran a ser plurinominales dentro del PRI-PAN-RD. Y sobre todo, quienes están ahorita temblando de miedo son los aliados del PRI-PAN-RD dentro del Poder Judicial, es decir, Norma Piña y compañía. Ante esta situación, Norma Piña y el cártel de la toga ha orquestado un ataque más falso que la historia de Xóchitl Gálvez y las gelatinas. Esto teniendo como principal objetivo el ensuciar el nombre y la carrera de Arturo Saldívar. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de viernes ya 12 de abril y sí, así como ustedes lo están escuchando, con una justificación totalmente increíble, con una justificación que prácticamente se la sacó de la toga, de la manga o del busto. Norma Piña nos sale con una chifladera que tiene todo el objetivo de ir en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien fuera ministro de la Suprema Corte, presidente de la misma y que actualmente forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum. La acusación que le imputa Norma Piña al ex ministro Saldívar es por una denuncia anónima. Así es, sin pies ni cabeza según la Suprema Corte. Pero todo el mundo sabe que, como en aquel capítulo de Los Simpson, esa denuncia proviene nada más y nada menos que de la mente retorcida de Claudio X González. Y que pues es más que obvio que Norma Piña trabaja en beneficio de los intereses de la oligarquía, encabezada por Claudio y compañía. Pues bueno, hoy por hoy tienen como objetivo ensuciar el trabajo de Arturo Lelo de la Rea. El ministro Saldívar Lelo de la Rea, recordemos que en anteriores situaciones y ocasiones ha denunciado, por ejemplo, que cuando él fue ministro en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente Calderón intervino dentro de la Suprema Corte para que no se llevara a cabo, o más bien no se profundizara en el caso de la guardería ABC, caso que vinculaba a la prima hermana de su mujer, Margarita Zavala, con la situación de la privación de la vida de estos pequeños en Sonora, actos de corrupción en donde se veía involucrada la familia del expresidente de México. Pero actualmente la Suprema Corte sí le ha dado, entre comillas, mucho énfasis a supuestas denuncias que existen de Arturo Saldívar o en contra de Arturo Saldívar por presiones a favor del gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando hemos visto que tanto Luis María Aguilar como el ministro Javier Lainez Potisek, el ministro Carrancá, etcétera, siempre han enfocado sus baterías y sus criterios en contra de la Cuarta Transformación, muy a petición y a modo de lo que piden siempre los prianistas. Pues hoy el ministro Saldívar alza la voz diciendo lo siguiente: Norma Piña usa anónimos para meterse en la elección y obviamente favorecer a la derecha. La presidenta de la Suprema Corte usa anónimos para meterse en las elecciones, acusa el exministro. La investigación administrativa que la ministra Norma Piña Hernández ordenó en contra de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, su antecesor en el cargo, es por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia anónima involucra también a jueces y magistrados, así como al ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Nezahi Sandoval, asesor de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Qué casualidad que todo apunta a lo que se enfoca a la Cuarta Transformación.
Ante la investigación de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, ordenó en su contra con base a un anónimo. Arturo Saldívar Lelo de la Rea afirma que ella misma fabricó y filtró la supuesta denuncia, asesorada por el grupo de la candidata Xóchitl Gálvez, y como parte de una venganza contra el presidente López Obrador ante el inminente triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero no solamente eso, sino ante el inminente triunfo del Plan C, que como ustedes saben, pondría al Poder Judicial en manos de los ciudadanos. En entrevista para Sin embargo, el ministro Saldívar asesor más bien de Claudia Sheinbaum para la reforma del Poder Judicial, asegura que él jamás se había iniciado una investigación en contra de un expresidente de la Suprema Corte, menos aún por una denuncia anónima que carece de todo sentido y que involucra además a jueces y magistrados a los que él supuestamente presionó, inclusive con extorsiones y amenazas para emitir sentencias a favor de sus intereses, lo que debió desecharse de facto. Se ve claramente una intencionalidad política, señala Lelo. Esto es algo que va más allá de mí. Me trasciende, porque no solo menciona una gran cantidad de servidores públicos, sino porque claramente es una revancha, una venganza contra el presidente de la 4T y tratando de intervenir en el proceso electoral más trascendente en la historia del país. ¿Por qué? Porque si admitirla era particularmente irregular, la filtra. Eso es más grave. ¿Y por qué dice Lelo de la Rea que se filtra esta información? Porque, por ejemplo, gente de Latinus, como Claudio Ochoa Huerta, dice: tengo en mis manos este documento de 15 páginas. El Poder Judicial de la Federación abre una investigación en contra del exministro Arturo Saldívar y sus cercanos, promovida por la ministra Piña. Es decir, Piña ya está facturando las deudas que tiene con Claudio X González a través de este tipo de denuncias. El documento fue presentado sin pruebas el pasado 8 de abril y Piña Hernández ordenó el 9 iniciar la investigación que involucra a un total de 61 jueces, magistrados, funcionarios y exfuncionarios del Poder Judicial, y se le encomendó a la Unidad General de Investigaciones y Responsabilidades Administrativas que dependen directamente de ella, siendo juez y parte. Recordemos que Celia Maya, miembro del Consejo de la Judicatura Federal, ya había denunciado a Norma Piña por querer ser juez y parte en varios asuntos. La investigación involucra a jueces que desecharon amparos promovidos por el equipo jurídico de Claudio X González. Por eso les decimos que ese anónimo, ese señor X, pues no es que sea X, sino que es X González, contra obras emblemáticas del presidente López Obrador, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como los casos de Emilio Lozoya y hasta litigios del periódico El Heraldo de México. Saldívar subraya que este es gravísimo e increíble esta situación que se da desde la presidencia de la Corte, y sobre todo que se viole de tal manera la Constitución y sobre todo los derechos humanos de las personas. Es un desafío. Están muy preocupados porque con Claudia Sheinbaum se va a ganar la elección, y sobre todo por la cuestión de la reforma al Poder Judicial. Pero ¿qué les parece si escuchamos también una entrevista de Arturo Saldívar en medios de difusión nacional? ¿Y qué es lo que dijo? Porque prácticamente los dejó como sopilotes y brujas a Norma Piña y compañía. Chequemos. Bueno, una aclaración, Manuel, perdón, te interrumpimos. Esta telefónica, sí, porque hay una información que se ha estado circulando en las últimas horas, tiene que ver con una investigación que supuestamente está encabezando Norma Piña, la presidenta de la Corte, en contra de 61 funcionarios, exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación, incluidos varios jueces, magistrados y un ministro en retiro de la Corte, y nos referimos a Arturo Saldívar. ¿Dónde está circulando esa información? De entrada en las redes sociales, pero es un documento de más o menos unas 16 páginas, si mal no recuerdo, y entonces es el propio ministro Arturo Saldívar quien nos ha pedido hacer alguna aclaración al respecto. Te escuchamos, ministro, Arturo, te escuchamos, buen día. ¿Qué tal, Ciro, Manuel? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de aclarar. Miren, a partir del martes estuvo circulando en los chats, sobre todo el Poder Judicial, una supuesta denuncia anónima. Inopinadamente, el miércoles, la ministra presidenta de la Corte admite a trámite esta queja, pues violando toda la normatividad y todos los precedentes. La regla que se ha venido imponiendo, incluso en la administración de la ministra Piña, es que las quejas anónimas que no aportan pruebas, pues
no se admiten, incluso se desechan, incluso hay una jurisprudencia tratándose de los ministros de la Corte de que hay un principio de presunción de inocencia y de buena fe, que quien aporta, es decir, quien denuncia, quien se queja, tiene que aportar las pruebas. En este caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar, porque adicionalmente lo que he dicho, hay un principio básico que estas quejas tienen que tramitarse con sigilo, en secrecía, sí. y se publicitaron, se mandaron a todos los medios y a las redes desde la presidencia de la Corte. Me parece muy, muy grave que quien tendría que cuidar el Estado de Derecho viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones, el derecho de defensa, y es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos, en el sentido de que se pudieran acabar sus privilegios, de que pudiera venir a cabo la reforma judicial. Me parece que esto es un hecho inédito. Nunca se había abierto una investigación así, mucho menos a un expresidente de la Corte, a tantas personas que han servido al Poder Judicial, y es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave, y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. ¿Y ante esto qué, Arturo? Ante esto, primero aclarar. Ahora, pues ya abrió la investigación, pues la Corte y el Consejo, pues no hay nada que pueda hacer uno recurriendo, porque no puede uno recurrir, pero ellos tendrán que realmente hacer una investigación, dar garantía de audiencia a todas las personas que señalan ahí, entrevistar a todas las personas que dicen que se citan en la queja esta anónima, y pues nosotros haremos nuestra defensa técnica, también nuestra defensa política y también nuestra defensa mediática, porque, reitero, a mí me parece que es increíble que se trate de manchar la trayectoria de tantas personas que hemos trabajado con honorabilidad a lo largo de toda nuestra vida, por una venganza, por una revancha muy burda, porque te repito, que se haya admitido una queja anónima sin una sola prueba, y además que se nota muy, muy elaborada. Creo que se llevaron varios meses en hacerlo. Yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa, sino se elaboró adentro de las propias oficinas que admiten la queja, y simplemente decir que tengo la conciencia tranquila. Yo defendí la independencia judicial 4 años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, a ningún magistrado o magistrada, y nunca se presionó absolutamente a nadie. Lo que dijiste aquí hace algunas semanas. Gracias, Así Arturo. es. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias, Silvia. Gracias. Un abrazo. Pues ya lo escucharon, mis queridos amigos, una situación bastante delicada, una acusación de la ministra Piña en contra del ministro o exministro Saldívar, obviamente con tintes políticos, obviamente con el sello X de Xochitl y de X González. Así las cosas, mis queridos amigos. Lo más grave es que, por ejemplo, hoy un juez deja, entre comillas, en libertad, en prisión domiciliaria, al autor de la mentira histórica de Ayotzinapa, Murillo Karam. Una mentira que ahorita están utilizando para atacar Palacio Nacional, para atacar el Palacio de Chilpancingo Guerrero, y que Norma Piña no dice nada. Ahora sí, yo me despido, mis queridos amigos. Los invito a que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y sobre todo lo compartan para que más gente se entere de noticias como esta. También quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden que yo soy Defini Chayotero, yo estoy cocinando la noticia y los veo en el próximo video. Saben, se pondrá bueno. Va que va.